Bienvenidos estudiantes del segundo medio A al último módulo de este periodo. El día de hoy vamos a analizar el golpe militar de 1973 en Chile a través de una ruta periodística. Estudiamos a Alessandri, estudiamos a Eduardo Frei, a Salvador Allende y la Unidad Popular, y a la vez estudiamos también cuáles fueron los elementos de crisis durante la Unidad Popular. El día de hoy entonces vamos a comenzar por revisar cuáles fueron las causas, cuáles fueron los elementos que detonaron, ¿cierto?, el golpe de Estado de 1973. En primer lugar, encontramos a un Chile, ¿cierto?, tanto políticamente como socialmente polarizado. Esto significa que habían polos, estaba dividido en dos, al igual que en la Guerra Fría, ¿cierto? Un sector conservador estaba en contra de la Unidad Popular y un sector ya más izquierdista, ¿cierto?, estaba a favor de los elementos desarrollados por la Unidad Popular. Pero esta polarización no solamente se daba dentro del Congreso, donde poco a poco, ¿cierto?, Salvador Allende empezó a tener una minoría política dentro de los senadores y diputados, cuestión que le jugó muy en contra, sino que en la sociedad misma, tanto en las familias como en las universidades, en los colegios, en el trabajo, existía una división o polarización. También existía esta división dentro de organizaciones sociales y vecinales. Chile estaba dividido, existía un ambiente tenso, de controversia, de pelea. A eso se sumaba un segundo elemento, una segunda causa, que son que las fuerzas políticas representativas, tanto de izquierda y de derecha, estaban a favor de la violencia. Por un lado, desde la izquierda encontramos al movimiento de izquierda revolucionario conocido como MIR, ¿ya? Aquí encontramos una fuente iconográfica de la segunda, ¿cierto?, donde dice poder popular debe armarse. Estos movimientos de izquierda revolucionaria, ¿cierto?, apuntaban a que el pueblo pudiese armarse y así, ¿cierto?, luchar en contra de aquellos sectores que querían derrocar por vías golpistas al gobierno de Salvador Allende. De hecho, aquí el subtítulo dice: inquietante clima crea grupos ultras del PC, el MIR y el PS, reparten armamento en fábricas y poblaciones. El repartimiento de armas, ¿cierto?, es un mito fundado. ¿Existían armas? Sí. ¿Una cantidad significativa? No. Por otro lado, encontramos en el sector conservador que agrupaciones como el Frente Nacionalista Patria y Libertad también llevaron a cabo atentados. Por ejemplo, aquí asesinaron al general Schneider, un general, ¿cierto?, que estaba en contra de cualquier intervención militar para terminar con el gobierno de Salvador Allende. Por lo tanto, lo asesinaron. Por otro lado, encontramos estas fuentes que nos informan, ¿cierto?, y que circulaban dentro de la población, donde, por ejemplo, la llamada Vanguardia Organizada del Pueblo, o BOP, protagonizaría en 1971 el asesinato del exministro de Eduardo Frei, Edmundo Pérez Sujovic. Todas estas portadas, estas noticias, ¿cierto?, generan confusión, atemorizan y exaltan a la población. Por ejemplo, el Frente Nacionalista Patria y Libertad ejerció muchos sabotajes para sembrar esta confusión, atemorizar y crear una sensación en general de ingobernabilidad. El objetivo de todo esto, ¿cierto?, sobre todo de los sectores que estaban en contra del gobierno de Salvador Allende, era generar caos, miedo, el miedo como herramienta política. Miremos entonces el tercer causal, que son acciones precisas, detalles, pero que marcan la diferencia, que buscan desestabilizar, ¿cierto?, el gobierno. Son acciones no institucionalizadas, ¿cierto?, que están en contra de la democracia, como lo fue el paro general de camioneros. Aquí encontramos algunos titulares, ¿cierto?, que apuntan a este paro de camioneros que sigue en pie, dice. Un paro de camioneros financiado por Estados Unidos, se le pagó una cantidad a los camioneros para que se paralizaran y dejaran a Chile, ¿cierto?, sin abastecimiento para generar esta sensación de caos. Obviamente se supo esto de la intervención de Estados Unidos muchos años después, ¿ya? Este hizo que se llamara militares al gabinete, entre ellos al general Carlos Prat, ministro del Interior. Cuando sucede este paro de camioneros, ¿cierto?, Salvador Allende elige al general Carlos Prat como ministro del Interior de tal manera de generar, ¿cierto?, ciertos consensos con el sector militar. ¿Funciona? Ya vamos a ver que no va a funcionar tan bien. Encontramos fuentes iconográficas
como esta, que dice no queremos camiones, sino que el golpe. Existía un ambiente golpista, quería desarrollarse un golpe militar, se estaban dando todas las condiciones para que eso sucediera. Por otro lado, ya les había dicho que existía una división política muy fuerte y sectores asociados a la derecha política, como el Partido Nacional, y la democracia cristiana. Aquí encontramos referentes de la democracia cristiana, Eduardo Frei y Patricio Aylwin, no se olviden de esa cara, se unieron en la Confederación Democrática, o CODE, ¿ya? Al fin de realizar acciones conducentes para sacar a Allende del poder. ¿Ya? El Congreso en general estaba en contra del Ejecutivo y se va a hacer lo posible para llevar a cabo una cierta de acciones, ¿cierto?, para sacarlo del poder. Por ejemplo, Allende vetó en ese momento una aprobación de ley que declaraba inexpropiable los predios inferiores a 40 hectáreas. Esto estaba en contra de la reforma agraria, por lo tanto él lo veta. Y aquí el Congreso se revela y dice inconstitucional, llamamos a las Fuerzas Armadas para que restablezcan el orden y la ley. Un ambiente convulsionado. Otras causas. Había una negativa de los poderosos, chiquillos, a renunciar a sus históricos privilegios. ¿Ya? Recuerden que la Unidad Popular buscó darle nuevos privilegios y derechos, ¿cierto?, a los sectores más populares, pero eso significaba también que los sectores más poderosos tenían que renunciar a ciertos privilegios y compartirlos en el fondo con el resto de las clases sociales. Habían altas expectativas del pueblo. Obtenemos lo que queremos rápidamente. ¿Qué pasa con la institucionalidad? Empiezan a preguntarse, quizás es necesario romper la institucionalidad para terminar con este fervor. Esas eran las preguntas que se hacían esos sectores poderosos, ¿cierto? Hay que hacer el golpe. ¿Qué pasa con la democracia? Quizás tenemos que hacer el golpe. Existían otros problemas, también vistos como causas, como de orden económico. La alza inflacionaria, eso sabemos que es una realidad, ¿cierto? Circulaba más dinero del que existía, estaba devaluado. Sin embargo, elementos como la escasez de bienes, las colas y el acaparamiento y el mercado negro, sabemos que son causas que comúnmente la gente utiliza para avalar el golpe militar, pero que tienen justificaciones históricas, y esto es la influencia de Estados Unidos. Estados Unidos influyó en el golpe militar o en el escenario de crisis para poder llegar a ese golpe militar. De hecho, acá, ¿cierto?, un cable de la oficina directamente desde la CIA decía, y estos fueron desclasificados hace poco, informar a esos oficiales golpistas que el gobierno de Estados Unidos les dará su respaldo total en el golpe. Encontramos entonces aquí fuentes donde se ven documentos desclasificados de Estados Unidos que registran la ayuda de Nixon, el presidente de Estados Unidos de ese entonces, para derrocar a Allende. Otros también empezaron a revelar que Estados Unidos financió, y esto es una realidad, dinero encubierto para radios, para prensa, sobre todo para el diario El Mercurio, y la democracia cristiana. Esta democracia cristiana, que en un momento con Eduardo Frei se vio a favor de las reformas, de esta reforma de libertad, se fueron acercando cada vez a la derecha, ¿cierto?, a la derecha golpista y a las ideas golpistas. ¿Ya? Así, el 11 de septiembre de 1973 se lleva a cabo el golpe militar en nuestro país. Se bombardean las monedas, militares llegan al lugar, rodean la moneda, se apresa a Salvador Allende. Salvador Allende, en vista de que él, con su discurso, decía que había sido un presidente elegido en democracia, que no iba a dejar el poder, ese día entonces él se niega a salir de la moneda, del Palacio Presidencial, ¿cierto?, y muere. Aquí la fuente iconográfica El Mercurio dice cómo se establece inmediatamente una junta militar que controla el país y anuncia la muerte de Allende. ¿Cómo vamos a conocer entonces el golpe militar? Vamos a reconocerlo como un quiebre en la institucionalidad. Había una cierta tradición golpista en nuestro país, pero nunca de tal envergadura como la que se llevó el día 11 de septiembre de 1973. Se da inicio a una dictadura de 17 años. Ojo, sectores como la democracia cristiana y algunos sectores golpistas a favor del golpes nunca pensaron que esto iba a durar tanto. Se buscaba el golpe como una salida para terminar con la unidad popular y darle inicio a una nueva democracia. Pero esto no sucedió. Una junta militar de gobierno caracterizada y representada por los representantes de cada una de las fuerzas de orden, fuerzas armadas y de orden, por ejemplo el director general de Carabineros, naval, aéreo y militar,
representada por el general Augusto Pinochet, que había sido general, ¿cierto?, de Salvador Allende, se tomaron el poder y estuvieron al mando de este gobierno. ¿Cuáles son las cosas que pasan inmediatamente una vez que se genera este golpe militar? Lo primero, chicos, se clausura el Congreso Militar. Se establece un estado de sitio. Esto significa un estado de guerra en todo el territorio nacional. Quedan fuera de la ley todos los partidos políticos de izquierda, es decir, todos esos partidos políticos que estuvieran a favor de la unidad popular o que fueran simplemente de izquierda, fueron eliminados, clausurados y considerados inconstitucionales. Alcaldes y regidores, es decir, autoridades que están en nivel local a cargo de distintas ciudades, fueron reemplazados por funcionarios designados por la Junta, ¿ya? Y en otros aspectos se designan funcionarios en la administración pública, las escuelas y hasta las universidades también representados por miembros de esta junta militar o partícipes sea de las Fuerzas Armadas, militares, navales, aéreas, terrestres, etc. Concepto muy importante. Lo primero que pasa una vez establecido el golpe militar es que se suspende, hay una supresión del Estado de Derecho. ¿Qué conocemos como Estado de Derecho? El Estado de Derecho, chiquillos, nos garantiza el respeto de los derechos y las libertades públicas. Se distingue la existencia y seguimiento de un orden jurídico, la división de los poderes del Estado y el respeto por los derechos humanos. Todo esto queda suprimido. Aquí vemos una imagen representativa. Se concentra el poder en la figura de un jefe supremo de la nación representado por el general Augusto Pinochet. Junto con ello se restringen todas las libertades públicas. Se suprime el derecho a la libre circulación, como hoy día ustedes muy bien lo conocen. Existe un toque de queda. Ustedes sabían que si no, hasta el año pasado, Chile no estaba desde esta época en un toque de queda. Se restringió el derecho a reunión, nadie podía reunirse, se restringe la libertad de expresión. Ahí está, no se podían reunir, ¿cierto? Una censura a los medios de comunicación, ya el periodismo y la prensa en general fueron uno de los elementos más afectados por esta dictadura. Por otro lado, como saben, durante estos años de la dictadura se establecen violaciones a los derechos humanos. Entre 1973 a 1990 hubo cerca de 1.230 detenidos desaparecidos, más de 1.900 muertos y 38.200 casos de tortura y prisión política. Hubieron allanamientos masivos, ¿ya? Aquí encontramos que la prensa, como La Segunda, que era financiada siempre por Estados Unidos y censuraba la información, negó durante muchos años que existían ciertas violaciones de derechos humanos o simplemente se burlaba de estas acciones. Exterminados como ratones. Esto era, ¿cierto?, lo que salía en la prensa. Aquí encontramos una fuente iconográfica de militares quemando libros. Los militares quemaron libros del cubismo porque pensaban que se relacionaba con Cuba. Allanamientos. Sacaban ciertos presos políticos, iban a sus casas, allanaban. Existían caravanas de la muerte, ¿ya? Los 72 asesinatos de la caravana de la muerte. Un verdadero festín y festival de muertes y asesinatos que en un momento era un secreto a voces. Sin embargo, el gobierno y Chile en general, muchos años después, estuvo negando estos hechos. Hubo una institucionalización de la represión, ¿ya? Se crearon instituciones como la DINA, una Dirección de Inteligencia Nacional, donde tenemos personajes conocidos como Manuel Contreras o el Mamo Contreras, ¿cierto?, que estuvo a cargo de asesinar a millones de chilenos en centros de torturas. Esta violencia institucionalizada, ¿cierto?, se llevó a cabo en distintos lugares, en el Estadio Nacional, en la Villa Grimaldi y en el campus de concentración Pisuaga en el norte de nuestro país. Ahí vemos fotos reales, ¿cierto?, de muertos. Ahí encontramos tumbas que fueron encontradas y otros métodos de tortura. Toda esta violencia sistematizada fue avalada por el régimen militar y la dictadura, y es uno de los temas que me gustaría profundizar en esta actividad. Así que los invito a ver fuentes iconográficas reales, a seguir paso a paso en esta ruta periodística lo que pasó el día 11 de septiembre de 1973 y cuáles son los casos que nos relatan los miles de chilenos que fueron torturados y perdieron familiares durante este periodo. Espero que hayan entendido y que haya resultado un poco interesante y nos vemos ya
el próximo año en nuevas cápsulas o quizás en otras instancias. Que esté muy bien.